La interpolación es el cambio en el número de píxeles de una imagen. En este caso tenemos una imagen que tiene 5 píxeles de forma horizontal y 5 píxeles de forma vertical. Vamos a asumir que el tamaño de esa imagen, por ejemplo el ancho, es de 1 pulgada. Entonces, la resolución de esta imagen es de 5 píxeles por pulgada. Ahora voy a realizar un cambio de escala. Y observen que al aumentar el tamaño de esta imagen, el número de píxeles se mantiene. 5 píxeles en horizontal y 5 píxeles en vertical. El número de píxeles en total también se mantiene, porque originalmente teníamos 25 píxeles en esta imagen, y al escalar la imagen, ese número se mantiene, 25 píxeles. Nuevamente, hemos escalado la imagen, pero el número de píxeles se mantiene. Ya que no cambió el número de píxeles de esta imagen, entonces no existe proceso de interpolación en este ejemplo. En esta segunda imagen, tenemos también 5 píxeles en sentido horizontal y 5 píxeles en sentido vertical, es decir, un total de 25 píxeles. Y observen ahora el proceso que hemos realizado sobre esa imagen. Hemos cambiado el número de píxeles. En este caso, el tamaño de la imagen se ha mantenido. Lo que ha cambiado es el número total de píxeles. Teníamos originalmente 25 píxeles y después de ese proceso de interpolación tenemos un total de 81 píxeles en esta imagen. Al tener un número mayor de píxeles en una imagen, teóricamente deberíamos de tener más detalle. Sin embargo, cuando nosotros aumentamos el número de píxeles utilizando el proceso de interpolación, realmente no se agrega detalle a una imagen. Y esto es porque los píxeles que se agregan duplicando píxeles que ya existen. Y por ese motivo en realidad no se está agregando detalle. Recuerden, tal como dije en un video anterior, el detalle de una imagen se obtiene en el momento de la captura de esa imagen o en el momento de la creación de esa imagen. El proceso de interpolación es un proceso que se realiza después de haber capturado o después de haber creado esa imagen. Por lo tanto, no agrega detalle. ¿Para qué sirve entonces la interpolación? Generalmente la interpolación sirve para reducir la resolución de una imagen. Por ejemplo, si tenemos una imagen de 300 píxeles por pulgada y nos están pidiendo una imagen a una resolución menor, por ejemplo de 150 píxeles por pulgada, entonces realizamos el proceso de interpolación para reducir esa resolución, es decir, para reducir el número total de píxeles que tiene esa imagen. Y aunque técnicamente podemos utilizar la técnica de interpolación para aumentar el número de píxeles o la resolución de una imagen, recuerden que esto no necesariamente agrega detalle a esa imagen. Hablemos ahora un poco de qué pasa en una imagen cuando nosotros realizamos el proceso de escala sin realizar procesos de interpolación. Primero recordemos que escalar una imagen puede afectar la calidad de la misma, especialmente cuando estamos aumentando el tamaño de esta imagen. Ya vamos a entender por qué se realiza esa afectación de la calidad. Cuando nosotros escalamos una imagen sin ningún tipo de proceso de interpolación, entonces estamos modificando la resolución de esa imagen. Recuerden que la resolución es el número de píxeles que existe en una imagen por cada unidad de medida, y normalmente esa unidad de medida es la pulgada. Cuando nosotros escalamos una imagen sin realizar procesos de interpolación, no estamos afectando el número total de píxeles. Tengan muy en cuenta que mientras la resolución es el número de píxeles por unidad de medida, el número total de píxeles de una imagen corresponde al número de píxeles al ancho por el número de píxeles al alto. Son dos conceptos diferentes. Aquí estoy representando la grilla de una imagen que tiene 5 píxeles de ancho por 5 píxeles de alto. Y vamos a asumir que el ancho de esta imagen es de 1 pulgada. Por lo tanto, la resolución de esta imagen es de 5 píxeles por pulgada. Ahora voy a escalar esta imagen al doble de su tamaño. Observen que después de que se realiza el proceso de escala, en este caso para ampliar su tamaño al doble, aunque se mantiene el número total de píxeles, los mismos 5 píxeles de ancho por los mismos 5 píxeles de alto, que multiplicados dan un total de 25 píxeles, se reduce la resolución de esa imagen. Recuerden que anteriormente teníamos una resolución de 5 píxeles por pulgada y
Después de escalar, si medimos el número de píxeles que existe por unidad de medida, entonces tenemos una resolución menor. En este caso tendríamos una resolución de 2.5 píxeles por pulgada, aunque en la práctica no existen resoluciones en decimales porque no es posible dividir los píxeles. Sin embargo, lo que quiero que entiendan en este caso es que al aumentar el tamaño de una imagen, la resolución de esa imagen disminuye. Y también pasa al contrario. Si reducimos el tamaño de una imagen, la resolución aumenta. Por ese motivo, si nosotros tenemos una imagen con una resolución baja, por ejemplo, 150 píxeles por pulgada, pero esa imagen tiene una gran cantidad de píxeles tanto al ancho o al alto, entonces podría pasar que reduciendo el tamaño físico de esa imagen nosotros podamos obtener una imagen con una resolución mayor que sea suficiente para un proceso, por ejemplo, de impresión. Nuevamente, podríamos tener una imagen grande de 100 píxeles por pulgada y si reducimos el tamaño de esa imagen, como la resolución aumenta, podríamos eventualmente llegar a obtener una imagen con una resolución de 250 o 300 píxeles por pulgada. Ahora me encuentro dentro de Photoshop y voy a abrir una imagen que ya tengo preparada. Entonces bajo el menú File o Archivo, comando Open o Abrir, o el atajo de teclado comando O Control O para abrir esta ventana. Dentro de la carpeta 03 Digital Image voy a seleccionar este documento que se llama ayama.jpg y hago clic en el botón Open o Abrir. Aquí tenemos nuestro documento. Ahora, bajo el menú Image o Imagen, voy a seleccionar un comando que se llama Image Size o tamaño de imagen. El atajo de teclado para este comando es Comando Option I o Control Alt I si estamos trabajando en Windows. Voy a seleccionar este comando y me abre esta ventana que se llama Image Size. En esta ventana nosotros podemos verificar todas las características físicas de esta imagen. Por ejemplo, el peso de esta imagen actualmente es de 3.52 megabytes. Las dimensiones o el tamaño en píxeles de esta imagen es de 1280 píxeles de ancho por 960 píxeles de alto. El ancho de esta imagen, en este caso está definida en centímetros, es de 45.16 centímetros y 33.87 centímetros de alto. Y finalmente, la resolución que tenemos para esta imagen es de 72 píxeles por pulgada. Tenemos más hacia la parte inferior esta casilla de verificación que se llama Resample o interpolación. Observen que por defecto tenemos marcada esta casilla. Yo voy a desmarcar esta casilla. Es decir, no voy a realizar ningún proceso de resample o interpolación. Recuerden que cuando no realizamos procesos de resample o de interpolación, se mantienen las dimensiones en píxeles o el número de píxeles de la imagen. Y al mantenerse el número de píxeles de la imagen, también se va a mantener el peso de la imagen. Voy entonces a aumentar la resolución de esta imagen. Tenemos actualmente 72 píxeles por pulgada. Yo voy a aumentar esa resolución al doble, es decir, a 144 píxeles por pulgada. Y observen que al aumentar la resolución, se mantiene el número de píxeles totales de la imagen, se mantiene el peso de la imagen y lo que se modifica es el tamaño de esta imagen. Observen que anteriormente teníamos el doble de tamaño. Voy a disminuir nuevamente esta resolución para que comparemos. 45 por 33 y al aumentar la resolución 22 por 16, es decir, la mitad del tamaño. Ahora voy a volver a dejar esta resolución a 72 píxeles por pulgada y voy a marcar la casilla Resample o resolución. Después de marcar esta casilla de Resample o resolución, voy a cambiar nuevamente esta resolución de 72 a 144 píxeles por pulgada. Y observen lo que ocurre. El tamaño en píxeles o el número de píxeles aumenta al doble. ¿Por qué aumenta el doble el número de píxeles? Sencillamente porque estamos aumentando al doble la resolución. Y el peso de la imagen se cuadriplica. Teníamos originalmente un peso de 3.52 megabytes y ahora tenemos 14.1 megabytes de peso. ¿Por qué se cuadriplica? Porque se aumenta el número de píxeles tanto al ancho como al alto. Al tener un número mayor de píxeles tanto al ancho como al alto, podríamos pensar que se aumentó el detalle de esa imagen. Sin embargo, recuerden que eso no es así.
Estamos aumentando el número de píxeles, pero esos nuevos píxeles resultan de la duplicación de los píxeles de la imagen que ya existían. Por lo tanto, no hay detalle nuevo. Por ese motivo, este proceso de interpolación para aumentar el tamaño de una imagen generalmente no es recomendado. Voy a presionar la tecla Option o la tecla Alt y voy a hacer clic en este botón Reset. Después de hacer clic en ese botón Reset, entonces estos valores quedan como estaban originalmente cuando abrí esta ventana. Recuerden que tenemos una resolución de 72 píxeles por pulgada. Ahora supongan que por algún motivo nosotros necesitamos reducir la resolución de esta imagen. Entonces de 72 píxeles por pulgada voy a reducir esa resolución, por ejemplo, a 30 píxeles por pulgada. Y observen que yo tengo marcada esa casilla Resample o interpolación, es decir, estoy realizando un proceso de interpolación. Y observen que el tamaño se mantiene, sin embargo el número de píxeles al ancho y al alto se reduce a la mitad y el peso de esa imagen se reduce a un cuarto de su tamaño original. Teníamos 3.52 megabytes y ahora tenemos 624 kilobytes. Recuerden, cuando nosotros necesitamos reducir la resolución de una imagen, por ejemplo, si tenemos una imagen de 300 píxeles por pulgada y necesitamos utilizarla a 150 píxeles por pulgada, entonces podemos realizar este proceso de interpolación.